Pues bien, yo voy a hablar de la purificación del templo, también conocida como la expulsión de los mercaderes, que se da en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo me voy a centrar principalmente en Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. De hecho, vais a ver ahí en pantalla estos 2 versículos que están con muchos colores. Y es porque voy a ir desarrollando pues, los versículos por colores. Lo he visto más fácil, el Señor me ha ido mostrando así en enseñanza y es por eso que quiero compartirlo. Primeramente lo voy a leer los 2 juntos, ¿vale? Para contextualizar y que lo leamos la palabra del Señor. Dice tal que así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Seamos sinceros, cuando leemos este hecho de la expulsión de los mercaderes, a muchas personas pues nos sorprende la actitud aquí de Cristo, porque estamos acostumbrados siempre con una dulce sonrisa, rodeado de niños, abrazando al pecado arrepentido. Y si es cierto, Jesús es eso, es tierno, es manso, es compasivo, pero también es justo y es santo y tiene celo por la gloria de Dios. Es por eso que cuando entra dentro de la casa de oración de su padre, en lugar de encontrarse con paz y tranquilidad, se encuentra con un lugar profanado que le habían convertido en un mercado, en una cueva de ladrones. Es por eso que muestra esa autoridad, esa ira santa, volcando las mesas, las sillas. Y ese es el celo que, como bien ha dicho la pastora en la administración también, que tenemos que tener nosotros por las cosas de Dios. Y sabéis que esta faceta de Jesús sigue siendo igual de verdadera que el amor. Es también su faceta de la cual tenemos que aprender de ese santo celo. Vamos a empezar a desarrollar el versículo 12, que es el que estáis viendo. No sé si lo apreciáis bien, la verdad, aquí se ve regular. ¿Lo veis bien ¿Veis bien los colores? ¿Sí? Bueno, no pasa nada, yo lo voy diciendo, ¿vale? Lo voy leyendo. Versículo 12, lo primero es: y entró Jesús en el templo de Dios. Es lo primero que dice el versículo. Como bien sabéis, Jesús estuvo ministrando aproximadamente 3 años. Así que vamos a contextualizar en una línea del tiempo. Cuando expulsa a los mercaderes, cuando hace la purificación del templo, ¿cuándo sucede exactamente? Pues sucede en la última semana de vida de Jesús. Es decir, antes de purificar el templo, acababa de llegar a Jerusalén triunfante, montado en un pollino, donde las multitudes le recibían con gritos y con ramos hosana al Hijo de David. Como bien he dicho, 3 años de ministerio, ya había proclamado del reino de Dios a muchísimas personas, había enseñado en el templo en varias ocasiones, en la sinagoga, como tenía costumbre, había sanado a muchos enfermos, había echado fuera demonios, es decir, los milagros se habían escuchado ya por todas partes. De una forma u otra, todos los que estaban en Jerusalén en aquel momento, que era Pascua, una fiesta muy importante para los judíos, habían escuchado o sabían quién era Jesús. Incluso habían visto los milagros. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Jesús, cuando llega al templo, lo primero que se encuentra es tanto a personas que vendían como personas que compraban dentro del templo y no en el mercado, que es donde debía de ser, profanando totalmente el templo de Dios y viendo una corrupción clara de lo espiritual por lo material. Y bueno, ¿en qué parte, si sois curiosos, en qué parte del templo os podéis preguntar estaban creando este mercado, este negocio? Pues mirad, el templo tenía muchos patios hasta llegar al lugar sagrado. El primero que se encontraban era el patio de los gentiles, luego estaba el patio de las mujeres, después estaba el patio de Israel, que era para solamente los judíos varones, luego el patio de los sacerdotes, donde se realizaban los sacrificios, y por último el recinto sagrado, donde solo el sumo sacerdote podía realizar sus cuestiones y solamente podía entrar el sumo sacerdote. Pues bien, en el patio de los gentiles, en el primero que os he mencionado, que es el que te encontraba cuando llegabas al recinto del templo,
que de hecho era uno de los más grandes del templo de Dios, ahí es donde los mercaderes y donde los cambistas pues deciden profanar el templo de Dios y convertirlo en un negocio. Como bien dice su nombre, patio de los gentiles. Eso significa que estaba destinado ¿a quiénes? A los gentiles. Es decir, para aquellos que no lo sepan, los gentiles eran las personas no judías que tenían un espacio en el templo de Dios en Jerusalén para poder adorar al Dios de Israel, al Dios del universo, a Dios de la verdad. Vamos un poco a imaginarnos la situación, ¿vale? Que tú eres griega o griego del momento, un macedonio, da igual, de la parte del mundo que tú seas, no me importa. Pero tú en tu corazón quieres adorar al Dios de Israel, que es el Dios del universo. Y ahora tú haces un viaje, pues no corto, no vas ahí ni en avión, ni las comodidades de a día de hoy. Seguramente serán de semanas hasta llegar a Jerusalén. Y cuando tú llegas al templo, al patio de los gentiles, que es donde tú tienes la posibilidad de adorar a Dios, te encuentras, por un lado, vendedores vendiendo animales, bueyes, ovejas, cabras, corderos, palomas, con sus sillas, con sus corrales, con su comida, con su enseres para limpiar por si los animales hacían sus necesidades. Por otro lado, te ves mesas de cambistas. La palabra dice cambistas en plural y no en singular, por lo tanto, más de una tendría que haber, con sus mesas, los cambistas, con el sonido de las monedas. Y si todavía no fuera poco, tú te encuentras allí una pecha, como decimos aquí en Málaga, de judíos que como están en Pascua, pues están comprando animales para el sacrificio a los vendedores y en el templo. Lo que en un principio tú pensabas que es lo que tendría que ser una casa de oración con paz, con tranquilidad, para adorar a Dios y tener una comunión íntima con Él, te encuentras un lugar sucio, bullicio, ruido, gente gritando, sonido de los animales, los olores de los animales, totalmente convertido en un mercado. Yo no sé, pero no hay que justificar la actitud de Jesús porque es Dios. Pero ¿qué hubieras hecho tú si en tu casa hacen eso? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Vale? Ay, yo no sé si vosotros o en esa ocasión, siendo ese griego o esa griega, podías haber adorado a Dios, pero yo creo que lo tenían un poco difícil, ¿verdad? Con ese ruido. ¿Y qué es lo que hace ante esta corrupción Jesús? Echa fuera a todos, pero a los compradores y a los vendedores. Yo la verdad que a los vendedores le veía el plumero, porque leyendo la palabra sabemos que eso no estaba bien lo que estaban haciendo. Pero de verdad que el Señor me ha tenido que hablar para los compradores. Porque, repito, la palabra dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Entonces yo pensaba, vamos a ver, Señor, si los que compraban son judíos, que están comprando un animal para sacrificártelo a ti en el templo, que están queriendo agradarte, porque además tú lo obedeces, tú lo pides por ley, te están obedeciendo, porque lo estás echando. Es que por más que lo leía, la palabra compraban y los compradores me chocó mucho. Hasta que el Espíritu Santo pues me recordó Primera de Samuel 15:2, que cuando el profeta Samuel dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí está. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y ahí entendí que estos judíos aparentemente piadosos, religiosos, que querían agradar a Dios comprando los animales en el templo para después ofrecer los sacrificios, no estaban obedeciendo a Dios, tenían hipocresía en su corazón, porque en lugar de comprar el animal en el mercado, que es donde tenían que comprarlo, porque sí había mercados en Jerusalén, históricamente se sabe, arqueológicamente se sabe, aunque no venga aquí en la Biblia, porque hay fuentes, o lo podían llevar de casa, es decir, Jehová manda sacrificios del animal que sea sin mancha, con obediencia, con corazón. Pues ellos lo que estaban apoyando este sistema corrupto, en lugar de denunciarlo y tener celo
por la casa de Dios como Jesucristo y como espero que todos nosotros tengamos, ¿vale? Así que tengamos cuidado con la hipocresía religiosa, con querer aparentar, porque hasta en 15 ocasiones Jesucristo llamó en el libro de Mateo hipócritas, y no de forma amigable, a los fariseos, a los escribas, a los religiosos que aparentemente eran los más religiosos, pero que no tenían obediencia real. Entonces, pensémonos por qué hacemos las cosas para Dios. Examinémonos, como ha dicho la pastora, nuestro corazón. ¿Doy la ofrenda por obediencia o porque me están mirando? ¿Qué dirán? ¿Qué vergüenza? ¿Qué pensarán? ¿Sirvo en la iglesia para que me den una palmadita en la espalda? ¿Para sentirme en una comunidad o por obediencia? Si tu respuesta, te invito a que lo examines a lo largo de la semana, pero que la respuesta es fácil porque el Espíritu nos enseña. Si la respuesta es por tu interés, arrepiéntete, pídele al Señor que te ilumine, que lo hace. Si tu respuesta es que sigues al Señor por obediencia, gloria a Dios, ¿vale? Gloria. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y ahora viene la siguiente parte. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Si no fuera poco, Jesús también se encuentra estos cambistas llenos de monedas. Imagínate la casa de Dios, no solo un mercado, sino también un banco, un lugar de transiciones. Bastante misericordia tuvo, yo no sé qué hubiera hecho. Aunque en Juan 2 también dice la purificación del templo, que Jesús cogió un azote de cuerda y expulsó así, para que veamos el carácter celoso de Jesús, ¿vale? Que muchas veces cuando pensamos en Él, parece que nos lo imaginamos como en una nube, sonrisa, es amor, pero no nos olvidemos de su santa justicia, ¿vale? Y su santo celo. Pues bien, yo cuando leo esto que vuelca las mesas, me imagino que, claro, esas mesas, históricamente se sabe, pues estaban llenas de dinero, porque los cambistas lo que hacían era cambiar dinero. ¿Y por qué? Porque tú podías dar la ofrenda al templo, pero no recibían cualquier moneda. Si tú eras esa griega o ese griego que ha hecho un viaje muy largo y quieres hacer la ofrenda, o eres un judío de Macedonia, de donde sea, que has ido a adorar a Jehová a tu templo en Pascua, tú tienes que cambiar la moneda porque solo aceptaban una moneda oficial del templo, una moneda hebrea. Si no, no había manera. Entonces, claro, si se ponen allí en el templo, pues ellos piensan, aquí la podemos cambiar, no te vayas sin ofrendar, pero que las comisiones serán abusivas, al igual que el precio de los animales que sacrificaban, ¿vale? Y repito, aunque las palabras no digan que el precio era alto, gracias a historiadores como Flavio Josefo, que de hecho era judío, no era cristiano, se sabe la actitud que tenía en esta época los responsables que no dejaban de ser los sacerdotes, el sumo sacerdote. Bueno, a lo que iba, la cuestión que yo me imagino es estas mesas llenas de dinero, cuando Jesús echa las mesas, las vuelca. Yo no me imagino a Jesús, espera. Toma, llévate el dinero, que no te quiero tirar dinero. Lo tiraría con todo, es decir, todo para adelante, aquí el pecado, todo para adelante. Esas mesas repletas de dinero, el dinero se caería en el suelo, sin Jesús darle ningún valor. Y yo con mis cosas de mi pensamiento pensaba, pero bueno, yo a lo mejor si estuviera allí, pues yo hubiera cogido las monedas y le hubiera dicho, pero Jesús, que hay muchos pobres y muchas viudas. Y me recordó a Judas. Es decir, en el reino de Dios ni la corrupción ni el dinero reina, sino la oración y la adoración. El dinero injusto. Dios sabe que necesitamos dinero, pero el dinero injusto no entra en el reino de Dios. Ese dinero corrupto, así que por favor, rechazadlo. Tengamos mucho cuidado. Porque aunque esto suene a teoría bíblica, a hechos bíblicos, esto sucede a día de hoy en los creyentes. ¿Sabéis qué? A mí el Señor me ha tenido que volcar mesas de avaricia, de mentira. Y antes de continuar, y tiene que ver un poco con esto, me sorprendió mucho también en el versículo 12 que Jesús era solo uno, volcó. No fueron él y los discípulos. Tú imagínate el templo lleno de mercaderes y de cambistas que al fin y al cabo, aunque estaban haciendo algo mal, era su negocio de lo que comían sus hijos.
Volcó solo el Señor la mesa, la silla, lo echó. Y en la palabra no vemos que ninguna persona se opuso. Yo lo mismo hubiera pensado, oye, que sí, que tú eres Jesús de Nazaret, que tú acabas de entrar en el pollino triunfante, que todo el mundo te alaba, pero tú qué haces tirándome las mesas, tú qué haces tirándome el ganado y mandándolo fuera. Yo llego a la conclusión de que cuando el pecado es tan grande no hay manera de justificarlo, así que por favor no justifiquemos el pecado, no se puede justificar, ¿vale? Y ahora sí, ¿vais bien? ¿Sí? Sí, vale. Ahora leemos el versículo 13. Escrito está, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Me voy a parar en, y les dijo, escrito está. ¡Wow! Es mi parte favorita de la enseñanza que me ha dado Dios. Porque como Jesús tenía costumbre, Él respondía con la palabra, con dos palabras, escrito está. Y se está refiriendo a Isaías 56, 7, cuando dice mi casa, casa de oración. Y a Jeremías 7, 11, cuando dice cueva de ladrones. Porque yo lo mismo, yo me imagino, hay que ver Dios, siendo tú el creador del mundo, siendo creador de todo. ¿Por qué no hubiera llegado allí y dice, yo hago esto? De cierta manera diciendo, y les dijo, escrito está justificando para que ellos entiendan por qué estaba haciendo eso. Aunque, repito, no necesitaba justificación, pero tenía que enseñarle a través de la palabra por qué lo estaba haciendo. Pues yo lo mismo me imaginaba, Señor, si tú eres Dios, creador del universo, ¿por qué no llega allí y dice, mira, que esta es la casa de mi padre, que aquí os vais y todo? Yo no sé las mujeres que están aquí, pero yo en mi casa no ve de veces que digo, en mi casa mando yo. Y si mi niña me pregunta, ¿por qué, mamá? Porque mando yo. Que realmente no mandamos nosotros, mandamos el Señor, pero bueno. Lo que quiero decir es que ni dijo eso, ni tampoco se excusó diciendo, oye, ¿que no sabéis quién soy? Que acabo de resucitar a Lázaro, que yo he hecho milagros por todas partes. No se basó en su fama, en su experiencia, sino en la escritura. Y ahí el Señor me enseñaba que la autoridad, la verdadera autoridad está en la escritura, en la palabra. Que si Jesús siendo Dios siempre respondía, enseñaba, justificaba sin tener que hacerlo con la escritura, ¿cuánto más nosotros? Mirad, si, por ejemplo, si alguien nos pregunta nosotros sobre nuestra fe o, no sé, sobre ayudar a alguien en particular, está bien que demos nuestros testimonios, nuestras opiniones, pero eso no puede ser normativo. Es decir, lo primero tiene que ser la palabra. Luego tú acompañas con tu testimonio, con tus opiniones, pero siempre ligado a la palabra y la palabra es lo primero. Tengo unos cuantos ejemplos que he escrito. Si, por ejemplo, nos preguntan, oye, para que entendáis el contexto, ¿vale? ¿Por qué no puedo tener relaciones fuera del matrimonio? Pues no deberíamos contestarle porque está mal, porque no te va a ir bien. Debemos responder siempre, escrito está, Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aparte de la fornicación. Si alguien te pregunta, pues, ¿por qué debo vengarme de quien me hizo daño? No deberíamos responderle, porque no te va a ir bien, porque yo lo hice y no me funcionó. Tenemos que responderle, escrito está. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así en toda nuestra vida. No me malinterpretéis, claro que tenemos que dar consejos, claro que son valiosos, claro que es valioso tu testimonio para gloria, para Dios, pero siempre, primero, escrito está. Y seguimos leyendo, mi casa, casa de oración será llamada. Como bien he dicho, menciona aquí a Isaías 56, 7, porque gracias a la misericordia y al amor de Dios, ya desde el principio, la salvación y la adoración no solo era para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Y ya en Isaías, pues dice para todas las naciones. Ay. De hecho,
A día de hoy nosotros no tenemos que ir al templo. De hecho, el templo de Jerusalén, donde sucedió esto, ya a modo fricada mía, en el año 70 después de Jesucristo, fue destruido por los romanos, que también fue una profecía que el mismo Jesús en la Biblia lo proclama, que no va a quedar piedra sobre el templo, y así fue en el año 70 después de Jesucristo, lo tiraron los romanos. A día de hoy nosotros tenemos el templo de Dios. Nosotros no tenemos que ir a ningún lugar, está aquí. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que perdonad que sea pesada, pero es lo que me ha enseñado el Señor en esta enseñanza. Tengamos como Jesús celo por la casa de Dios. Si pecamos y creamos mesa y edificamos mesa en nuestra vida, arrepintámonos, que el Señor la va a volcar y nos va a purificar. Y por último, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, refiriéndose a Jeremías 7:11, donde escrito está. Y yo pensaba, ¿el más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Exactamente a quién te referías, porque allí había mucha gente, los vendedores, los compradores, los griegos, los gentiles, todos. Pues a todos los que participan en la corrupción espiritual por lo material, pero sobre todo a los responsables del templo, que eran el sumo sacerdote y los sacerdotes, porque eran los responsables de todo lo que sucedía en el templo. Ellos sabían lo que hacían y lo que no hacían. Y repito, se sabe por diferentes fuentes y judías del mismo siglo I que el sumo sacerdote permitía este tipo de actos para, con la excusa aparentemente de, oye, yo voy a ayudar a estos judíos que vienen de lejos, que no se traigan sus animales desde lejos, pues yo los ayudo, y si quieren ofrecer una ofrenda al Señor, yo le pongo aquí los cambistas. Les dio igual, repito, hipocresía religiosa. Lo que querían era llenarse los dineros, el dinero, ¿cómo se dice, no? Es la avaricia del dinero. Así que por último, me gustaría preguntarte, y con esto termino, ¿cómo está tu templo interior? Aquí nadie viene a juzgar, porque nadie, pero examinémonos, de verdad. ¿Es una casa de oración o es una cueva de ladrones? No te sientas avergonzado si es una cueva de ladrones. Yo, como bien he dicho en mi testimonio, tenía un ladrón, no tenía 50 ladrones y más. Arrepiéntete, que esa es la gracia y el amor que tiene Dios por nosotros, que si te arrepientes de corazón, Él lo hace todo nuevo. Así que no nos imaginemos al Señor con esas mesas mirándonos enfurecido con esa ira santa, que nos mire con misericordia y amor como Él es y nos diga, ¿estás arrepentido? La vuelco para purificarte, pero no para condenarte, ¿vale? Así que yo te invito a hacer una oración todos conjuntos. Puedes cerrar los ojos, puedes tenerlo abierto, como tú quieras. Yo la voy a leer porque la he estado meditando muchísimo con el Señor, me la ha dado poquito a poco y es algo tan bonito que sentí yo que no quiero perder ni una palabra. Así que siéntete libre, pero examinémonos nuestro corazón, ¿vale? Señor, entra en nuestras vidas y tumba las mesas que un día construimos. Haznos tu templo, crea cimientos y construye para ti. Quita los planes y los afanes que nos alejan de ti y de tu verdad. Ven y derriba aquellos altares que hay en nuestro corazón. Purifica tu templo para que se convierta en una casa de oración. En tu nombre, Santo Jesucristo, te lo rogamos, te lo imploramos.